exterior para revisar lo que ocurre en el plano internacional. Mariana Schmidt, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Hola, Mariana. Muy buenas tardes. La verdad, contarles con algo que en la mañana fue una noticia que causó mucha sorpresa, sobre todo para el ámbito de los periodistas, porque las FARC retomaron la lucha armada y de golpe también al pueblo colombiano. Lo anunciaron a través de un video en el que aparecieron 3 ex líderes guerrilleros cuyo paradero de estos disidentes y prófugos de la justicia estaban ellos desde hace meses buscándose. Fue el número 2, Iván Márquez, quien leyó este manifiesto dando a conocer a nombre de la disidencia la nueva etapa en la que están en esa lucha. Aclararon que jamás fueron vencidos ni derrotados ideológicamente y por esa razón la lucha continuará, dijo, porque a su juicio hubo varios problemas tras el acuerdo de paz que los obligó a tomar nuevamente las armas. Escuchemos parte del video que Colombia cree que se grabó en Venezuela. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia. Bueno, las reacciones no se hicieron esperar. Rodrigo Londoño, líder del partido político formado por exmiembros de las FARC, conocido como Timochenko, aseguró que el 90% de los excombatientes siguen comprometidos con el acuerdo de paz. El expresidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno estuvo al frente de este proceso, pidió reprimir con contundencia a los desertores. Para el exmandatario Álvaro Uribe, dijo muy molesto que nunca hubo paz, sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces. Fue en junio del 2017 que se ponía fin a más de 50 años de una guerrilla activa ligada al narcotráfico que dejó 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos. Veamos ahora las personas claves en esta nueva proceso que está llevando a cabo las FARC. Vemos 3 rostros muy importantes que justamente son los que aparecen en el video. Pero me quiero detener en Iván Márquez. ¿Por qué? Porque él fue el hombre clave en las negociaciones entre el gobierno de la época de Santos, ¿verdad?, y la milicia, que se hizo una mesa de diálogo, se extendió por muchísimos meses en Cuba. Personaje clave. Y aquí vemos al medio a Jesús Santrich, acusado de narcotráfico al participar después de este acuerdo, fíjate, del envío de 10.000 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. No se sabía tampoco de su paradero desde el 30 de junio, después de ser dejado en libertad por falta de pruebas y asumir un escaño en el Congreso. Y es ahora, estos son los líderes de esta nueva etapa que les decía de las FARC, que llamó muchísimo la atención y que en definitiva el expresidente Uribe va a salir, entre comillas, victorioso, porque era algo, ustedes recordarán, que se hizo en esa época incluso un referéndum, donde finalmente él apoyaba al no a este proceso de paz. Claro, porque evidentemente es lo que él reafirmó, ¿no? Que él creía más bien que esto era un indulto. Y de hecho los propios colombianos también se plegaron a eso, según uno hace memoria. Rechazaron primeramente el acuerdo porque ellos decían sí, paz de todas maneras, pero sin impunidad. Exacto. Por los crímenes atroces que ha cometido esta guerrilla que nace al amparo ideológico del comunismo y que después se liga al narcotráfico. Y bueno, para Colombia es muy difícil olvidar todo eso y lo manifestó en ese referéndum. Exactamente, eso queda pendiente con respecto a esta situación. Se está hablando, ¿dónde se grabó el video? En Venezuela, por lo tanto, las críticas también van hacia el gobierno venezolano, porque se dice que también le ha dado la puerta, le ha abierto la puerta incluso a los guerrilleros del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, más estos guerrilleros disidentes de las FARC, donde también en este triángulo estaría el chavismo. Vamos a Puerto Rico, que recibió el impacto del huracán Dorian de categoría 1. El fenómeno se manifestó, como usted ve, con lluvias, ráfagas de viento. Causaron, sí, daños materiales, pero no fueron de gran consideración. Sin embargo, las autoridades advirtieron que
van a mantener la vigilancia respecto a las inundaciones provocadas al tocar tierra. La gobernadora Wanda Vázquez, que estaba debutando, ¿verdad?, después de todo el proceso político que se generó en la isla, precisó que las escuelas que fueron utilizadas como refugio serán las únicas que no abrirán sus puertas en el día de hoy. En medio de toda esta emergencia y cuando aún el ciclón no impactaba a Puerto Rico, la verdad que el presidente Trump escribió un Twitter que enfureció a todos sus habitantes. Dijo que esta isla es uno de los lugares más corruptos de la Tierra, que el sistema político está roto, que sus políticos son incompetentes o corruptos. ¿Cómo no iba a llamar la atención? Y eso generó el repudio de varios personeros y también de artistas de la música. Veamos a continuación la trayectoria de este huracán, porque mientras va avanzando, va tomando mayor fortaleza. Y aquí estamos viendo justamente el momento en que cruza hacia Puerto Rico. Ahora se va desplazando hacia el norte rápidamente con vientos máximos sostenidos todavía, convertido en un huracán de categoría 1 con vientos de 136 kilómetros por hora y va a impactar, y esto es lo más relevante, a todo Florida. Usted conocerá, muy turístico, donde está Miami, en el estado ahí de Florida, Estados Unidos. Va a actuar en los próximos días, ya convertido en huracán de categoría 3. Por lo tanto, se habla de un huracán mayor en el Atlántico. Va a impactar, como le decía, ese estado. Por lo tanto, ya han declarado estado de emergencia en Miami. Las medidas de prevención en Estados Unidos sí funcionan, ¿no? Bueno, vamos con otras informaciones. Novedades con la postura del presidente de Brasil respecto a los incendios en el Amazonas. En las últimas horas, Jair Bolsonaro firmó un decreto que prohíbe las quemas en todo el país durante 2 meses para poder tratar de frenar los miles de focos que aún siguen activos en la selva. El decreto ha sido publicado hoy en el Diario Oficial. Suspende el uso de fuego durante los próximos 60 días en todo el territorio nacional, aunque mantiene algunas excepciones. Las quemas controladas están permitidas en el Código Forestal brasileño en determinadas circunstancias, como prácticas agrícolas y forestales en las que se justifica su uso, algo que pasa en todos los países, incluso en el nuestro, desde que sean autorizadas por estos organismos de control. Previamente, el mandatario había criticado las políticas de protección a indígenas del país, las cuales, dijo, son utilizadas por fuerzas externas para limitar la economía de Brasil y dar enormes cantidades de tierra a las tribus, algo que también ha sido muy cuestionado. Crucemos al otro lado de la cordillera, porque en medio de la crisis financiera, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, defendió el paquete de medidas económicas que ayer anunció su ministro de Hacienda y afirmó que buscan reducir la incertidumbre, sobre todo cuando faltan 59 días para las elecciones generales, en las que se consideran las presidenciales. Dijo que para que transcurran de la mejor manera no depende solo de un gobierno. Escuchemos atentamente sus palabras. Porque mi misión, mi único objetivo es poder llevarles tranquilidad. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Y por eso también ayer el ministro planteó medidas que buscan reducir este riesgo. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Bueno, el gobierno, ¿qué propuso? Le propuso al Fondo Monetario Internacional iniciar el diálogo para una renegociación de su deuda. Hoy, Wall Street, estábamos muy pendientes cómo iban a reaccionar los mercados. Vieron con pesimismo este impacto. En los mercados anunció este anuncio dado a conocer por el ministro Hernán Lacunza. El peso se depreciaba 2,27%. A 59,45, la bolsa retrocedía más de 4% y el riesgo país se disparó a un nuevo máximo de 14 años. Ahora, el dólar, 60 pesos. No, sí, es impresionante. Ahora, el gobierno de Mauricio Macri se había comprometido a pagar esta deuda con el Fondo Monetario Internacional a 2 años. Y Alberto Fernández ha dicho que tiene la intención de renegociar la deuda. Ahora, él se está sumando también a la estrategia de su contendor, en este caso. Exactamente, eso es lo que más se ha comentado en Argentina, que en definitiva ha tenido que ceder. Está cediendo a una de las grandes demandas o banderas de lucha que tuvo en estos meses previa a las PASO, a las elecciones primarias, claro, la oposición, ¿verdad? Fíjate que el gran problema es que se le vence la primera cuota a Argentina ahora en octubre, y el problema es que no tiene plata.
El fisco argentino Sí. no tiene plata para pagar esa deuda. Entonces, lo que puede pedir, y que es lo más probable que hagan, es una prórroga, que el Fondo Monetario Internacional seguramente se las va a dar, pero después no va a tener margen. Y el problema con todo esto en Argentina, y sobre todo si pensamos además en las medidas anunciadas después de las PASO por Macri, congelamiento de precios, sacarle el IVA básicamente a muchos precios para intentar controlar la inflación y para que no siga cayendo gente en la pobreza, porque recordemos que la inflación significa pobreza, en varios productos básicos, hace que también el fisco recaude menos. Mucho menos. Y eso, en definitiva, conspira contra los compromisos que tiene Argentina en una deuda que es gigante. Entonces, el peligro inminente que advierten los propios economistas argentinos es la inevitable llegada para caer en un default. ¿Qué Default significa es la eso? cesación de pago. Cesación de pago, es decir, Exacto. básicamente quiebra el fisco argentino y frente a eso puede pasar cualquier cosa, desde una hiperinflación, desde una explosión social. Entonces, el panorama es extraordinariamente delicado en Argentina, ya sea con lo que le queda de gobierno a Macri, si es que no logra dar vuelta las elecciones que se vienen en los próximos meses. No, por unos Pero eso 15 se me puntos de pregunta, diferencia. ¿por qué están están haciendo estas medidas que poco a poco, con las primeras, son más populistas y más inclinadas es como contradecirse. Exactamente, a lo que está promoviendo la oposición. Es totalmente inconsistente, pero claro, vamos a ver cómo le va la negociación con el Fondo Monetario Internacional, porque ahí está la gran duda respecto de si esto le da respiro a Argentina o simplemente el default pareciera ser inevitable. Exactamente. Vamos con unas imágenes impresionantes que nos llegan desde Italia, el volcán Stromboli, ubicado ahí en una isla del mismo nombre, localizada frente a las costas de Sicilia, el sur del país de la Bota, volvió a registrar esta fuerte erupción. Las explosiones fueron precedidas por flujos de lava provenientes de todas las bocas activas, provocando esta enorme columna de humo y cenizas de 2 kilómetros de altura. El volcán, cuya cumbre se encuentra a 920 metros de altura y con una base a 2.000 metros de profundidad, es uno de los pocos en el mundo con actividad prácticamente continua. Está en erupción, la verdad, bien activo, porque se produjo, esta es la segunda en casi 2 meses después de su último movimiento de gran importancia que causó incluso la muerte de un turista, y desde ese momento se ha prohibido el turismo en esa zona, porque pueden producirse nuevos movimientos Nuevas erupciones. Impresionante, ¿eh? El poder de la tierra. Y seguimos en Italia porque el presidente encargó formalmente al primer ministro que había dimitido, Giuseppe Conte, que trata de formar un nuevo gobierno. Lo anterior luego que el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático, que cuentan con mayoría parlamentaria, comunicaran su disposición a unirse en coalición. Conte fue al Palacio de Quirinale después de mantener 2 rondas de consulta con las fuerzas políticas desde que renunció el 20 de agosto. Y a partir de ahora, Conte tendrá que acordar con las 2 formaciones el programa y una lista de ministros. ¿Cómo estará ahí? Le salió el tiro por tira y la culata afloja. a Matteo Salvini, parece. Totalmente. Estaba indignado Salvini, el ultraderechista. Los neoyorquinos dieron la bienvenida a Greta Thunberg luego que la joven activista terminó con éxito los 15 días de larga travesía por el Atlántico con el fin de enviar ahora su mensaje sobre la lucha contra el cambio climático acá en América. Fue escoltada, como usted ve, por una flotilla de 17 embarcaciones de Naciones Unidas. Después ofreció una conferencia de prensa donde habló del viaje que va a realizar a nuestro país, también del presidente Donald Trump, de los incendios en la Amazonas y mucho más, porque fueron consultadas. Ella estuvo muy abierta a recibir las preguntas de los periodistas. Y respecto al viaje que realizará a Chile, dijo que considerará embarcarse nuevamente y que también baraja otras alternativas para poder desplazarse, como los trenes y buses, algo que nosotros creíamos que podía ocurrir, pero ella no lo había informado. El fin es, dijo, asistir a la reunión del COP25 en Santiago de Chile los primeros días de diciembre. También le preguntaron sobre qué le diría al presidente Donald Trump. Dijo que su mensaje para él es que
simplemente escuche a la ciencia, pues obviamente él no lo hace. Respecto a los incendios en la Amazonía, afirmó que son una clara señal de que se necesita parar de destruir la naturaleza, de que la guerra contra la naturaleza debe terminar. También contó que estos días quiere descansar, eso sí, extrañó, dijo, la tranquilidad ya del mar y de estar desconectada, que fue parte de lo que le brindó esta travesía, que también era tremendamente arriesgada. Así que ya está con toda la mirada muy puesta y pendiente de lo que va a hacer en nuestro país. Dos cosas. Primero, bueno, viajar en tren, por lo menos en Latinoamérica, no va a ser nada de sencillo. La infraestructura en ese sentido es compleja, seguramente lo va a hacer navegando. O buses, qué sé yo. Llegar a Chile. Y segundo, fíjate que se ha alertado también a través de algunas redes sociales y también noticias que llegan por cables internacionales con menos, entre comillas voy a decirlo para que se entienda bien, es menos taquilla, menos cool que preocuparse del Amazonas. Pero lo que está pasando hoy día en la cuenca del río Congo, que es considerado el segundo pulmón del planeta. Y los incendios son más graves incluso que es lo que está ocurriendo. Y es una selva que es enorme, que alberga gorilas, elefantes de bosque, bueno, felinos, primates de todo tipo, aves, y bueno, es una biodiversidad enorme. Todo lo que es el África subsahariana, ¿no? Y que está sobre el desierto de Namibia. Se quema la sabana. El desierto del Kalahari. Básicamente es una zona que también está sufriendo tremendos focos de incendios forestales y cuyos países tienen mucho menos capacidad de combatir este tipo de emergencias. Ya vemos que... Y se informa menos. En esos países, claro, es que eso quería plantearse, se informa mucho menos y la preocupación es mucho menos. Por eso decía, entre comillas, ¿no? Es menos cool, parece, porque la comunidad internacional no vemos que se preocupe con la misma fuerza de lo que pasa en la Amazonía, que tiene su mérito para preocuparse obviamente de esa manera, pero nadie está dicho nada respecto de lo que está pasando en el Congo y en la cuenca del río Congo, que, vuelvo a insistir, es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas y tiene una selva de biodiversidad que es enorme y que también está en peligro. Es muy preocupante lo que tú dices, que es una realidad y que tiene que ver también con el aumento de los incendios también en África respecto al año pasado, como lo que está pasando en nuestro continente y en el resto del mundo, que es por la sequía, también se habla de bueno, la falta de agua, pero sobre todo de la mano del hombre. Exactamente. Lamentablemente, que es lo que está ocurriendo ahí. Así que muy pendientes con la situación que tiene que ver con Greta Thunberg, que ya va a decir que estos días va a descansar después de este largo viaje, y muy pendientes también de la señal que ella está dando de dar este discurso en el país donde el presidente, por eso le preguntaron por Donald Trump, Donald Trump no cree, y lo hemos dicho en varias oportunidades, que estemos viviendo un cambio climático. Claro, que ya se instaló incluso el cambio climático, porque pero ya fíjate, es difícil hablar de este proceso de cambio cuando ya hay situaciones que señalan que está instalado. Ahora, qué importante además parte de la estrategia, si nosotros pudiésemos analizar comunicacionalmente lo que ha ocurrido con Greta, porque finalmente no hay una carta de navegación definida, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que en algún minuto va a llegar o a Canadá, México, también acá en diciembre en nuestro país en la COP25. Entonces eso mantiene la atención de lo que ella va tuiteando, de lo que va informando, porque si nosotros supiéramos que va a ser el trayecto de tal a tal parte de esta manera, si supiéramos cómo se va a regresar incluso ella a su casa, a su país, porque tampoco sabemos cómo lo va a hacer. Parte de la tripulación, una de las personas que la acompañó, es muy probable que lo haga por avión, que era solamente eso sabíamos. Y ella recién ayer, cuando llega a Nueva York, dice, sí, no descarto volver a embarcarme. Así que definitivamente eso también es parte de una estrategia que puede servir, porque nos mantiene ayer la incertidumbre de cuál es, de alguna manera, tal como se ha criticado también, la huella de carbono que ella va a ir dejando, porque si va a tomar un bus, si es que lo va a hacer por tierra, de alguna manera sí son elementos que están contaminando, no solamente los aviones. Que el avión, sí, claro, esa es la respuesta que ella da. Pero hay que verlo como es una señal. Claro, porque al final, evidentemente, el micrófono que ella tiene en la mano, en la imagen que te ve, también tiene huella de carbono. Todo. Primero hay que extraer el metal. Después hay que fundirlo, después hay que fabricar esas piezas. Lo mismo pasa con la embarcación. Claro, los trabajadores que hacen ese micrófono se trasladan
en auto seguramente a sus oficinas. O sea, Sí. si tú vas a medir la huella de carbono de todo lo que tenemos puesto, por ejemplo, de ropa en este minuto, es evidente, ¿no? No, lo o sea, que- eso es ser eso es una extraordinariamente... locura, Es que eso empezar es a ser pensar- extraordinariamente es que purista. no nos podemos desligar del todo. Lo que tenemos Exacto. que tener conciencia. Que cada uno de nosotros empiece Hagamos a tomar- algo, Exacto. bajemos al piso nuestra huella de La ducha carbono, más corta, ¿entiendes? optemos por cosas Exacto. importantes, como por ejemplo, no sé, tratar de emitir menos, impulsar como país, por ejemplo, Esa como es la sociedad, las solución energías ahí. renovables, la economía circular, la economía sustentable, etcétera. Ese es Claro. el mensaje, más que preocuparse de si el bote es a vela o es a benzina. No, o qué sé olvídate yo. cómo se ha criticado cómo hacer el retorno de este bote, que va a todo el contaminar mundo más que preocupado si cómo se mueve. ella ha viajado en avión, pero eso ya es ir más allá de las críticas contra ella. Hay que ver que ella es una líder positivo, quieranlo o Sí. no. Y sobre todo porque a se pesar de trata- que hay críticas que serían los partidos verdes que están influyendo en su discurso, ella lo ha negado, pero en definitiva, escuchar este mensaje, una joven que, nuevamente lo digo, no solo son buenas intenciones, aquí hay acción. Por eso no es casual que esté nominada al Premio Nobel de la Paz. Sí, de todas maneras, porque además se trata de una representante de las nuevas generaciones, que son los herederos del planeta que nosotros estamos construyendo y dejando. Vamos a barrer la basura que nos están dejando los adultos, ha dicho Greta Thunberg. Vamos ahora con una imagen impresionante, un cuidador del Parque Serengeti en Hondenhagen, Alemania, que resultó con heridas leves después que un rinoceronte golpeó y volcó varias veces su vehículo. Su cuidador no sabe qué desató la ira del animal que llegó al parque hace 18 meses, porque hasta ahora su adaptación había sido bastante buena. Se enojó. Se enojó. En India, un elefante cayó a un pozo de más de 10 metros de profundidad Ay, que se pobre. encontraba en medio de una selva. Una vez que se percataron de esta situación, se desplegó un operativo especial para rescatarlo con la ayuda de esta grúa. Todo ocurrió cerca de un departamento del ejército, afortunadamente. Así, el animal pudo resultar ileso, fue llevado nuevamente en un camión para luego liberarlo de nuevo a su hábitat, ahí la naturaleza. Así que afortunadamente lo rescataron con vida. Qué buen final tuvo esa historia. Por supuesto. Muchas gracias, Nos vamos por un Mariana. final feliz en el ámbito Un internacional. elefantito Que esté muy bien. rescatado. Sí, Sí. me encanta. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Que esté muy bien.